Buenas noches, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca, SUTEP. Los invitamos para que nos acompañen durante esta media hora. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP, tú tienes derecho a defender tus derechos. El arte y la cultura como una expresión de lucha y resistencia ha estado presente en el paro nacional. La música, el teatro y la fotografía hicieron parte del plantón que se realizó en la ciudad de Cali el pasado 9 de junio. En esta memoria de la resistencia están los rostros de las y los jóvenes asesinados por la fuerza pública durante el paro nacional y las imágenes que dan cuenta del tratamiento de guerra que este gobierno le ha dado a la protesta social. El mensaje que queremos dar con estas imágenes de nuestros jóvenes y nuestras jóvenes caídas en estos 43 días de paro nacional, mantener en nuestra imagen, en nuestra idea y en nuestros cuerpos, en nuestras conciencias, todos estos jóvenes y muchachas que han caído en esta lucha, que han sido de nuestra primera línea, que han dejado la vara muy en alto, porque más que la lucha han entregado sus vidas para demostrar que podemos tener un país mejor. Asistimos a una ciudad que la han bañado de sangre de jóvenes y de personas humildes, aquellos que todo el tiempo han sido excluidos por el Estado colombiano y por una sociedad racista, xenófoba, excluyente. A la fecha, en este paro nacional, más de 75 lesiones oculares. ¡No más silencio! ¡No más silencio! Este performance busca llamar la atención sobre la indolencia, la falta de compromiso muchas veces de la ciudadanía cuando calla y cuando guarda silencio frente a todos los atropellos, frente a todo lo que pasa, sobre todo con la protesta social. 1952, Líbano, Tolima. Masacre del Líbano, más de 1.500 muertos. ¡No más silencio! ¡No más silencio! También queremos visibilizar que esta violencia estructural es una violencia que el establecimiento ha ejercido durante mucho tiempo. Tenemos un pueblo que está cegado, que no quiere ver, que tiene miedo, pero que va apoyándose con sus manos y sus manos se van entrelazando, porque es el pueblo el que saca al pueblo de ese miedo. Y van levantándose hasta estar completamente de pie e insurrecto. Con este montaje, cuadros insurrectos, contar nuestra visión de lo que está pasando en el paro nacional, todo este levantamiento del pueblo, toda esta resistencia que estamos haciendo desde Cali, desde Colombia. Con nosotros no se debe meter. Ellos no están muertos. Ellos viven en nuestra lucha. Ellos no están muertos. Ellos están vivos en nuestra lucha. A partir de los personajes antagónicos con el cual la gente, el espectador entra en choque, somos provocadores, el personaje, el caso mío y el del perro, pero también una identidad con la gente, ¿no? Con el pueblo. Y eso permite que toque sensibilidades, genere reflexión y algo que para nosotros es muy importante, también toma de posiciones. No solamente basta con comprender la realidad, sino tomar también posición frente a la realidad, frente a los acontecimientos, frente a lo que está pasando en el país. Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos, nuestra patria querida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida. El arte y la cultura es la manifestación de un pueblo dolido, un pueblo que siente, un pueblo que se siente agredido y transgredido en sus derechos. El abuso de la autoridad, el abuso de la policía, del ESMAD, del gobierno, hace que levantemos nuestras voces a través de la canción.
En el marco del paro nacional, cientos de jóvenes han sido detenidos, torturados, sindicados y procesados de manera irregular. En Cali se conoció el caso de Álvaro Herrera Melo, estudiante de música de la Universidad del Valle, quien fue capturado de manera ilegal después de participar del cacerolazo sinfónico el pasado 28 de mayo. Soy llevado de una patrulla a la estación de La María, donde recibo agresión por parte de oficiales de policía vestidos de civil y también con uniforme. Soy obligado, presionado a hacer un video en el cual me autoincrimino, utilizo nombre y cédulas falsos precisamente en pro de mi seguridad. Es una prueba que pudo haber utilizado la policía en mi contra y que la fiscalía pudo haber tomado sabiendo que estaba mi nombre y mi cédula ahí. Álvaro fue capturado ilegalmente por civiles y posteriormente entregado a la policía, acusado de cometer actos vandálicos en el sector de Ciudad Jardín, pese a que no existía ninguna prueba en su contra. Para poder justificar algo en la vida, independientemente de cualquier situación, se debe tener pruebas, lo cual la policía básicamente no tenía. Por eso aclaro lo del comandante de la policía, que en una acción temeraria y nerviosa, pues claramente dice, fuimos capturados infraganti, pero no muestra las pruebas, no muestra básicamente lo que sucedió. De hecho, a mí se me indilgó básicamente la vandalización del CAI de Ciudad Jardín, cosa que es verdad. Paradójicamente, los civiles que estaban armados disparando contra los manifestantes no han sido capturados, investigados ni judicializados, a pesar de que sí hay pruebas. No hacen investigaciones a los civiles armados porque eso sí es terrorismo, porte ilegal de armas, independientemente. Eso se llama terrorismo. La primera línea jurídica que asumió la defensa de Álvaro Herrera y de otros jóvenes logró demostrar que no existían pruebas suficientes para responsabilizarlos de los actos vandálicos de los que fueron acusados por la policía. Fuimos liberados por la fiscal, quien determina que las actuaciones arbitrarias, pues obviamente en su, valga la redundancia, son arbitrarias, perdón, lapsus brutus. Y las detenciones son ilegales debido a que no se cumple el proceso policial estipulado por la Constitución, las leyes y el Código de Policía. Educación y cultura. Capturas ilegales, torturas para autoincriminarse y señalamientos falsos también hacen parte de los abusos de la fuerza pública contra los manifestantes. Por eso, un grupo de abogados creó la primera línea jurídica para defender a los jóvenes que están siendo víctimas de estos atropellos. Para hablar de este tema, hemos invitado al abogado Augusto Campo. Augusto, bienvenido. Hombre, Fabio, muchas gracias, muy formal por la invitación. Y bueno, aquí estoy agradecido y cuénteme en qué puedo colaborar. Augusto, empecemos por contarle a los televidentes por qué nace la primera línea jurídica. La primera línea jurídica nace por la necesidad, sobre todo eso, la necesidad de querer colaborar, ¿no? En esta coyuntura para auxiliar a tantos muchachos. Hay una sensación, digamos, llamémoslo de alguna manera, de impotencia. El tener que estar uno resignado tras los medios de comunicación tradicionales observando, y de las redes, observando una serie de arbitrariedades, de abusos y de atropellos de los cuales siguen siendo víctimas muchos de los jóvenes. Y sobre todo lo más preocupante es que se advertía, y era, llamémoslo, evidente, que quienes estaban siendo objeto de este tipo de acciones arbitrarias por parte de la autoridad policial, pues eran muchachos que no tenían nada que ver con actos vandálicos. Entonces, básicamente nace la idea, se le da forma y se estructura por la necesidad de salir, como lo he llamado yo, al choque, jurídicamente hablando, en relación con toda esa cantidad de vías de hecho de las cuales están siendo víctimas estos muchachos, estos jóvenes, valientes, dignos y luchadores en las calles, ¿no? Y en medio de toda esta coyuntura, ¿cómo están articulando el trabajo en todo el país? Esto colmó las expectativas y superó realmente las pretensiones que teníamos, en el sentido de que a la fecha han superado ya los 2.500 abogados, colegas ya registrados a nivel nacional. Entonces tuvimos que
segmentar, dividir por regiones, por departamentos o capitales. Como se nos desbordó, digamos, este proyecto, hemos tenido que ser muy reactivos, es decir, reaccionar frente a los llamados, sobre todo en las redes sociales, que ya conocen el servicio, entonces salir, acudir, ubicar a alguno de los abogados que están registrados vía WhatsApp de manera muy informal, prestar algún tipo de asesoría si no tienen, porque no todos tienen una experiencia, digamos, una larga trayectoria, y asesorar en el lugar de los hechos. Ya si el proceso está avanzado, es decir, si hemos superado las primeras horas y el joven o la persona afectada, quien está privado de la libertad, tiene que comparecer formalmente a una audiencia que es la audiencia concentrada, así se conoce según el sistema penal acusatorio, que es en donde se va a legalizar la captura, se formula imputación y eventualmente se impone una medida de aseguramiento, pues nosotros vamos hasta allá, asesoramos hasta ahí. Augusto, ¿y cuáles son esas violaciones que más se han registrado por parte de la fuerza pública contra los manifestantes? Que esto para todos es absolutamente nuevo, ¿sí? Y es nuevo porque pues no existe una memoria histórica en relación con semejante cantidad en número y en gravedad de violación de derechos de ciudadanos, de derechos fundamentales y lógico de derechos humanos. Hemos descubierto, digamos, que existe un patrón, ¿no?, en relación con el estudio que se ha hecho de los casos que hasta ahora hemos conocido. Uno, y así está, no lo digo yo, están las pruebas que son los audios de las audiencias, en donde los pronunciamientos judiciales de los y las jueces han concluido, primero, en unas, se ha privado ilegalmente de la libertad a muchos jóvenes porque se ha llevado a cabo el procedimiento en las primeras horas, cuando se da la aprehensión de manera violenta, es decir, ha prosperado la libertad por malos tratos. Se ha frustrado en consecuencia la legalidad de la captura por malos tratos y o tortura. Dos, existe lo otro supremamente grave también. Pues imagínense, que exista torturas y maltratos para forzar una confesión para autoincriminarse. Es una situación supremamente grave que quiebra el Estado social de derecho y un Estado democrático. Y la segunda, supremamente grave también, se están montando flagrancias, es decir, están tipificando desde las primeras horas, cuando se dan aprehensiones, los uniformados, los policías, están aduciendo, están motivando y están plasmando en documentos oficiales cifras, datos y situaciones de hecho mentirosas, es decir, están señalando a jóvenes como vándalos, como partícipes, autores o coautores de delitos en las calles cuando no hay tal, es decir, se están montando situaciones de flagrancia para capturar ilícita y puniblemente. Afortunadamente existen todavía, y ese es el último bastión, el gran bastión en el que confiamos los abogados, convencidos de que a través de los recursos, de las herramientas y en derecho podemos participar para evitar este tipo de atropellos. Es el último bastión. Estos jueces se han pronunciado declarando la ilegalidad de las capturas, en este caso porque no había flagrancia. ¿Las víctimas y sus familiares han manifestado la intención de interponer demandas contra el Estado colombiano? Hay que advertir algo también, y es que hay mucho miedo, ¿no? Hay temor en las familias, en las personas que logran salir de la cárcel. Existe temor por su seguridad, por su integridad, y lo piensan, créanme, de verdad, más de una vez para demandar y entablar acciones en contra del Estado por todo lo que esto involucra. No tenemos ninguna pretensión económica, ¿no? Que quede claro eso. O sea, nosotros prestamos de manera altruista ad honorem todos los servicios jurídicos de asesoría y acompañamiento. Las personas víctimas de violencia y brutalidad policial en el marco de este paro nacional que requieran asesoría y acompañamiento jurídico por parte de este grupo de abogados, puede contactarlos a través de la cuenta en Twitter @plineajurídica. Augusto, muchas gracias por habernos acompañado en el espacio del Magisterio Vallecaucano. Muy amable por la invitación de nuevo y bueno, pendiente de cualquier llamado nuevo y cualquier posibilidad que exista de seguirles colaborando, pues con mucho gusto cuenten conmigo.
El pasado 28 de mayo el presidente expidió el decreto 575 para restablecer el orden público con asistencia militar. Un decreto claramente inconstitucional que niega la democracia, los derechos humanos y continúa dándole un tratamiento de guerra a la protesta social. Para entender el alcance de este decreto nos acompaña Cielo Rusinque, abogada constitucionalista. Cielo, bienvenida. Muchas gracias a ustedes de verdad por esta invitación y pues a todos los miembros del Magisterio Vallecaucano también un saludo muy especial. Muchas gracias por el espacio. Cielo, empecemos por contarle a los televidentes por qué este decreto 575 es inconstitucional. El decreto es claramente inconstitucional en la medida que no cumple con algunos requisitos de forma y de fondo en su promulgación. Me explico. Para decretar la asistencia militar, como lo ha hecho el presidente por vía de este decreto, digamos que una de las condiciones es que se deben haber agotado las vías de diálogo y las vías de concertación con la ciudadanía. La utilización de la fuerza y sobre todo la utilización de la fuerza militar es el último recurso al que en un Estado democrático se debe acudir ante la imposibilidad de menguar de alguna manera las graves perturbaciones existentes en el orden público. Al no crearse instancias de diálogo eficaces, al no haber una voluntad política por parte del gobierno, digamos, de sentarse a negociar con quienes están en la calle manifestando, sino con sectores que no tienen nada que ver con la manifestación, al no ceder, digamos, en algunos de los requerimientos fundamentales e inminentes que pide la ciudadanía, pues de alguna manera lo que está haciendo es provocar que esos bloqueos se mantengan. Más allá de que se esté o no de acuerdo con ellos, el problema es que no puede por eso justificar el uso de la fuerza cuando la disuasión a través del diálogo no ha funcionado. Por otra parte, de alguna manera disfraza medidas que normalmente se toman en un estado de conmoción interior, como por ejemplo la posibilidad, ahí se hablan de unas eventuales sanciones a los alcaldes y gobernadores que no cumplan con el deber de coordinación o de aceptación de esa asistencia militar y de las medidas que allí se tomen, desconociendo principios como la autonomía territorial, la descentralización y sobre todo que los alcaldes y gobernadores ante todo están obligados a dar cumplimiento a la Constitución política. Este decreto no establece reglas sobre el uso proporcionado de la fuerza por parte de la policía y el SMAT. ¿Se puede utilizar la asistencia militar cuando no hay reglas claras sobre este tema? Precisamente lo que hemos visto, y es lo que es absolutamente alarmante en el marco de estas protestas que se vienen realizando el 28 de mayo, es precisamente que no hay un uso proporcional ni justificado ni necesario de la fuerza pública. Se está utilizando la fuerza como materia de prevención, no como reacción cuando hay un desbordamiento, por ejemplo, en el orden público o en las manifestaciones, sino que incluso se acude como una forma de intimidación a la ciudadanía, a la militarización y como una forma de disuasión y de evitar que la ciudadanía ejerza un derecho fundamental como es el de la protesta. Necesariamente para el levantamiento de los bloqueos, pues yo creo que es deseado por todos, incluso la ciudadanía. Yo no creo que esté disfrutando salir a la calle a manifestarse y a exponerse de la manera que se expone frente a unas fuerzas represivas y que no cumplen los mínimos protocolos que han sido establecidos para el uso de la fuerza, pero esta voluntad del gobierno a través de este decreto lo que denota es que necesariamente no se están dando garantías a la ciudadanía. Cielo, ¿y a qué herramienta jurídica pueden acudir los alcaldes y gobernadores para negarse a cumplir con este decreto de asistencia militar? Alcaldes y gobernadores sí pueden optar por la vía de la excepción de inconstitucionalidad y decir que en su territorio no van a aplicar la asistencia militar por no encontrarse justificada, por no ser una medida necesaria y porque la vida idónea y eficaz en una democracia es acudir primero al diálogo y a mecanismos de concertación pacífica con esa ciudadanía para buscar una salida democrática a la crisis que estamos viviendo. No es mediante la violencia, que solamente puede generar más violencia, más muertes, más indignación y a la postre más manifestaciones ciudadanas, más bloqueos, más rechazos. Es escalar la violencia, lo cual no puede ser sino torpe. Cielo, ¿y este decreto de asistencia militar no es un primer paso para declarar la conmoción interior? ¿Qué es lo que pasa con este decreto? No es esa figura del estado de conmoción interior, digamos que pasa como un decreto ordinario, luego se evitan los controles, pero sí se toman medidas que en alguna manera uno podría pensar que son como la antesala para decretar más adelante este estado de conmoción interior. Este decreto no tiene un límite de temporalidad.
Si más adelante se decreta una conmoción interior, eso puede ser la antesala para además crear en la ciudadanía como ese sentimiento de aceptación y de normalización del exceso de presencia de las fuerzas militares, del exceso de abusos, digamos, se pueden normalizar los abusos permanentes de la fuerza pública, y más adelante con una conmoción interior decretar en lo que nos daría en los tiempos, digamos, cuando se decrete, podría extenderse hasta el tiempo electoral e incluso podría llevar a cabo un escenario en el que no se den las próximas elecciones, lo cual es muy, muy preocupante. El alcalde Jorge Iván Ospina firmó el decreto 0304 que establece una mesa de diálogo con los representantes de la Unión de Resistencias de Cali, Primera Línea Somos Todos y Todas, en busca de acuerdos y consensos que permitan levantar los bloqueos. Sin embargo, varios sectores de la ciudad se han opuesto a este decreto e incluso el gobierno nacional anunció sanciones. Cielo, ¿qué opina usted de esta medida tomada por el alcalde de Cali? El alcalde de Cali, según ese decreto, está cumpliendo con lo que uno esperaría de una autoridad, de la primera autoridad, digamos, del orden público en la ciudad, que es agotar las vías de diálogo con la ciudadanía y directamente con los manifestantes y directamente con las personas que están concernidas para buscar salidas negociadas a este impasse que tenemos y salidas negociadas a esta ciudadanía que está reclamando pues algunas cuestiones puntuales. Finalmente pues no pueden parar las protestas si no han obtenido en absoluto, no han sido escuchadas. Escuchar no es dejar pasar las protestas, sino buscar soluciones a esos requerimientos y esas reivindicaciones que se están haciendo, considero yo, de manera legítima. Los ciudadanos y quienes conocemos la Constitución no podemos sino felicitar esa iniciativa de diálogo emprendida por el alcalde, que claramente está dentro del marco constitucional y legal de nuestro Estado Social de Derecho. Cielo, muchas gracias por habernos acompañado en el espacio del Magisterio Vallecaucano. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero como ustedes que pronto tengamos una salida pues a esta crisis, una salida democrática y una salida por las vías del diálogo, que es lo que todos esperaríamos. Hasta el 9 de junio se habían registrado 231 agresiones contra periodistas por parte de la fuerza pública mientras realizaban el cubrimiento del paro nacional. Una violencia que no tiene precedentes. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa. Jonathan, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Jonathan, cuéntenos cuántas y qué tipo de agresiones ha registrado la FLIC contra periodistas y reporteros en el marco de este paro nacional. Lo primero que hay que decir es que en el marco del cubrimiento de las manifestaciones sociales estamos en un momento sin precedentes de ataques contra los periodistas. Hemos documentado más de 180 casos de periodistas que han resultado atacados. Los casos más graves han sido las agresiones físicas que han venido tanto como de integrantes de la fuerza pública como de manifestantes. Además ha habido detenciones ilegales, ha habido amenazas y en general esto termina mandando un mensaje de intimidación y de censura contra el trabajo periodístico. De lo que hemos documentado y visto de otros países en América Latina con contextos similares, pues también marca un índice altísimo de agresiones si lo comparamos, por ejemplo, con lo que sucedió en Ecuador o en Chile. Ha habido un ataque, como digo, muy dirigido a querer obstruir y censurar el trabajo de los periodistas. Estas agresiones, que en su mayoría son por parte de la fuerza pública, ¿no son un atentado contra la democracia? El papel del periodismo en un escenario como el de manifestaciones es especialmente importante y se debe proteger de manera también más categórica, porque son el testigo y el testimonio de lo que está sucediendo en unos momentos en los que hay confrontación, en los que hay exceso de fuerza y que por eso es importante que exista ese testigo de lo que está sucediendo. El ataque a los medios digitales y a los medios independientes y a las voces y a la pluralidad que está habiendo es una restricción directa a que se conozcan precisamente. El Ministerio de Defensa ha lanzado campañas como La verdad en un mar de mentiras, Colombia es mi verdad, con la que califican de terrorismo digital a los sitios web y perfiles que supuestamente desacrediten la labor de la fuerza pública en el marco de las protestas sociales. ¿No es esta una censura que pone en riesgo la seguridad y la vida de los y las periodistas? Creo que es muy importante hacer énfasis en que esas campañas de estigmatización
y especialmente lo que está haciendo el Ministerio de Defensa con esta campaña de llamar de terrorismo digital a lo que circula en redes sociales y establecer esta especie de policía de la verdad, pues es muy perjudicial y digamos que vuelve más tóxico el clima para hacer periodismo y genera no solamente un ataque directo, sino que por supuesto también termina ambientando una animadversión hacia el periodismo. No desconocemos que la información falsa es un fenómeno que existe y es un fenómeno global y que tiene un impacto muy claro sobre lo que termina consumiendo cierta parte de la ciudadanía, pero eso de ninguna manera puede combatirse, como digo, criminalizando y generando un estigma mayor sobre lo que está pasando, porque ahí ya no solamente se está atacando al periodismo, sino a la libertad de prensa en general y digamos como a la posibilidad que deben tener los ciudadanos de poder expresar sus opiniones o de generar también información. Las redes sociales están jugando un papel muy importante durante el paro y creo que esas voces hay que protegerlas. Jonathan, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes y pues desde la FLIP estamos muy preocupados con la situación que está viviendo el periodismo en este momento y creo que es fundamental que haya un acuerdo mínimo sobre la necesidad de tener garantías para el ejercicio del periodismo. Vamos llegando al final de esta emisión de Educación y Cultura y como ya es habitual, la licenciada Eufemia Mosquera Rivas, presidenta de la organización sindical, rinde el informe semanal. Un fraternal y combativo saludo para todos los docentes de Colombia, en especial los docentes del Valle del Cauca. Nos encontramos en esta magna actividad, un plantón cultural, diciéndole al gobierno nacional que los protestantes, los que participamos de este gran paro nacional, también somos aficionados a la cultura y que el pueblo colombiano es una muestra diversa de los distintos pensamientos y culturas y folclore. Hoy estamos haciendo este día de resistencia desde la cultura, desde la idiosincrasia colombiana, desde la Colombia recóndita, diciéndole al gobierno nacional que se siente a negociar, que ya basta de mentiras, que el pueblo colombiano está exigiendo respuestas y no precisamente las respuestas de las balas, la respuesta de la muerte y las desapariciones. También decirle a todos los compañeros maestros que en la Junta Nacional, en FECODE, ratificamos seguir en las actividades dentro del gran paro nacional, fortaleciendo desde nuestras diversas posiciones esta gran actividad, porque es el pueblo colombiano que está exigiendo hoy equidad, que está exigiendo justicia social, que está exigiendo que el gobierno nacional acoja ese decreto de emergencia donde están contempladas las más de 10.000 familias que se quedaron sin nada, que se quebraron en esta pandemia, junto con los microempresarios y los emprendedores. Hemos llegado al final de esta emisión de Educación y Cultura. Recuerden que pueden ver este programa por www.sutedvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. No olviden que tenemos una cita todos los lunes a las 7 de la noche por el canal regional Telepacífico. Nos vemos en una próxima emisión.